señor director de debates. Bien, habiendo culminado esta parte, o estando a puertas ya de terminar esta parte estelar del proceso que es el juzgamiento, corresponde a la defensa de la acusada, a un inocente, Nelly Ruth Leca Quirós, realizar los alegatos de clausura o llámese alegatos finales. Para estos efectos, señores magistrados, y a fin de consolidar nuestra pretensión absolutoria, debemos recordar o tomar en cuenta algunas cuestiones de orden jurídico y jurisprudencial que nos van a llevar a determinar, en este caso, es un caso típico de falta de pruebas, lo que impediría la emisión de una sentencia de condena y, por el contrario, legitimaría la absolución de la acusada Nelly Ruth Leca Quirós. Esta, señor magistrado, posibilidad para la magistratura, a partir de una ineficiente labor o cumplimiento del deber de la carga de la prueba que constitucionalmente le corresponde al Ministerio Público al amparo del artículo 158, inciso 3 de la Constitución, señor magistrado, no solamente tiene este reconocimiento de marco de índole constitucional, sino también tiene un reconocimiento legal ordinario y también, como no, jurisprudencial. Me estoy refiriendo al recurso de nulidad 3596-2014 San Martín, en la que la Corte Suprema ha establecido la obligatoriedad de absolver a una persona por insuficiencia probatoria, señor magistrado. Y este es el caso que el día de hoy traemos a su conocimiento, en el sentido de solicitar la absolución por insuficiencia probatoria al amparo del artículo 158 de la Constitución, en el sentido de que el deber de la carga de la prueba no ha sido cumplido por el Ministerio Público, y por esta razón, frente al incumplimiento, es que se debe declarar la absolución. Esta primera e inicial y muy importante limitante, señor magistrado, tiene que ver con lo que conocemos como la carga de la prueba. Y toda carga en un proceso tiene consecuencias, sean positivas o negativas, dependiendo la postura que asumamos dentro del proceso y en torno al cumplimiento o no de esta carga. En este sentido, al incumplir esta carga, este deber, el Ministerio Público definitivamente impide que ustedes como magistrados elaboren un juicio de culpabilidad y más bien sea legítimo un juicio de inocencia. Ya lo hemos dicho, el artículo 159, inciso 1 y 4 de la Constitución, que a su vez dota de contenido a los artículos 4, incisos 1 y 2 del título preliminar del Código Procesal Penal, concordante con el artículo 65, inciso 1 del mismo cuerpo de leyes, que concuerdan a su vez con los artículos 399, inciso 1 y 398, inciso 1, relacionados, señores magistrados, con las sentencias absolutorias y con la sentencia condenatoria reconocida por la ley procesal penal, que en este caso deben ustedes recordar y aplicar para estos efectos. Señor magistrado, dado ya el marco constitucional genérico, legal, procesal penal específico y con más detalle, los artículos 398 y 399 regulan la etapa de los alegatos a la conclusión de la actividad probatoria. Debemos resaltar un tema en específico: los alegatos. En este caso, los alegatos de clausura, que están íntimamente vinculados con los alegatos de apertura. ¿Y por qué la necesidad de resaltar la importancia y recordar, señores magistrados, el contenido del alegato de clausura vinculado íntimamente con el de apertura? Porque sea la parte que plantee su ofrecimiento
establecimiento se obliga, asume la responsabilidad, la carga de comprobar, de alcanzar lo que propuso en su alegato de apertura y consolidado en su alegato de apertura. Sobre esta línea, señores magistrados, señor director de debates, es importante e imperioso recordar a qué se comprometió la Fiscalía, qué es lo que ofreció la Fiscalía en su alegato de apertura en relación a mi patrocinada, la ciudadana aún inocente, Nelly Ruth Leca Quirós. Esta necesidad, señor magistrado, surge a su vez de la obligatoriedad de que asume, en este caso el Ministerio Público, de establecer, fijar las pruebas que alcanzaron al término de la actividad probatoria y consolidado en su alegato de apertura. Y en este caso, señor magistrado, en concreto, respecto a mi patrocinada Nelly Ruth Leca Quirós, además de existir una incoherencia, una incongruencia entre lo propuesto en el alegato de apertura con lo consolidado en el alegato de clausura, definitivamente la propuesta probatoria no ha sido alcanzada. Ha sido un fraude, ha sido una expectativa no alcanzada, no lograda, no consolidada por el Ministerio Público. Y ahora paso a detallar por qué. Para esto debemos recordar qué es lo que se dijo, qué es lo que se ofreció en el alegato de apertura. Sin nada, Nelly Ruth Leca Quirós tiene más de 3 años ya detenida. Esa preventiva bajo los cargos de pertenecer a la organización criminal Los Malditos de Chicago. Este punto es importante recalcar y resaltar, señor magistrado, porque con las deficiencias probatorias con las que se inició y se ha mantenido la detención de mi patrocinada, Fiscalía no las ha superado. Desde el inicio del proceso con la formalización y la prisión preventiva, se ha manejado con el mismo nivel, con el mismo caudal probatorio que hoy en día calificamos y vamos a comprobar de insuficiente. ¿Qué es lo que ofreció el Ministerio Público el día 9 de marzo de 2020 a 1 hora con 18 minutos con 49 segundos hasta 1 hora 21 minutos 19 segundos? Es decir, en 3 minutos, señor magistrado, de más de 20 horas que se calcula el inicio, desarrollo y culminación de este juicio oral, en 3 minutos de todas esas horas, hombre, en las que se ha desarrollado este juicio oral, fija como propuesta probatoria acreditar que Nelly Ruth Leca Quirós integraría la organización Malditos de Chicago 2 y que en este marco de integración, de participación, de autoría, se dedica al tráfico ilícito de drogas en la modalidad de microcomercialización de drogas en compañía de su acusado y pareja sentimental Walter Pacheco Santillán. Para materializar estas acciones, recordemos, señores magistrados, dice la Fiscalía, propuso la Fiscalía que utilizaban el número 98 31 51 451 y una moto lineal de su propiedad. La microcomercialización de la droga, indica en su propuesta postulatoria, lo hacían en su domicilio y en su negocio de venta de comida, el Rinconcito de Chicago, así como a través del delivery, para lo cual se transportaban en moto de su propiedad. Para estos propósitos, la Fiscalía dijo que iba a consolidar a través de pruebas de videovigilancias, en plural, y testimoniales, en plural. Respecto a su vinculación con otros miembros de la organización criminal, ofreció la Fiscalía, probaría que tenía vinculación con Peláez Quesquén, alias Sapo, resaltando muy enfáticamente y ha sentenciado como lugarteniente de la organización criminal,
pues en el acta de registro domiciliario en la calle Carlos Vice, Santo Dominguito, se dejó constancia del hallazgo de una carta de Bacus a nombre de Peláez Quesquén, ya sentenciado por pertenecer a la organización criminal. En su entendimiento postulatorio inicial para Fiscalía, indicó que esto acreditaría su vinculación con este lugarteniente. La vinculación con el cabecilla de la organización criminal a través de una escucha telefónica en la que Walter recibe llamada donde la interlocutora le dice que dirá que Serrano le prestó dinero a Nelly. Esta escucha, en su entendimiento fiscal, comprueba la vinculación de Nelly y su esposo con el cabecilla de la organización criminal. Fíjense, señor magistrados, estos 6 párrafos que han podido ser descritos, estos 6 párrafos que contienen los 3 minutos de alocución que la Fiscalía ha tomado de estas más de 20 horas de juicio oral público, contradictorio y continuo, sirven o le sirvieron para postular su ofrecimiento probatorio. De esta primera afirmación, señor magistrado, hay que sostener que nos hacemos esclavos de nuestras palabras, y en materia procesal penal nos hacemos esclavos de la postulación probatoria al término de un juicio oral público y contradictorio. Sin embargo, ninguna de las dos cuestiones ha sido cumplida por la Fiscalía, ya que ninguna de las propuestas fácticas han sido acompañadas o comprobadas con una prueba suficiente, sólida y contundente para romper, para resquebrajar, para anular la presunción de inocencia que asiste a mi patrocinada. En este caso en concreto, señor magistrado, no postulamos que la prueba sea insuficiente, sino que la prueba que actuó la Fiscalía, llámese testimonial y o documental, simple y llanamente no comprueban que se traten de actos ilícitos propios de una actividad de microcomercialización de drogas a favor de una organización criminal. Por el contrario, y ya lo demostraremos a través del desarrollo del alegato final, que las acciones que la Fiscalía y las pruebas que la Fiscalía emplea simplemente llegan a constituir actos propios, regulares, socialmente aceptados, de no trascendencia para el derecho penal. Y básicamente a partir del acercamiento, de la proximidad, tanto social como familiar, entre sus coacusados, específicamente Walter Pacheco Santillán, este señor Peláez Quesquén, por la vinculación, en todo caso vinculación no, sino por la oportunidad de contratación del mismo local de trabajo con esta famosa carta de Bacus y con los contactos telefónicos en la agenda de sus familiares que más adelante desarrollaremos. Pero de ninguna manera acreditan o sirven para comprobar que mi patrocinada ha microcomercializado drogas en compañía de su acusado, pareja sentimental, a favor de la organización criminal. Esto, señores magistrados, toquémonos lo que la señora fiscal, la sesión anterior, ha indicado haber indicado. Por favor, les pido tener muy en cuenta lo que vamos de recordar en el alegato de desde marzo del año 2020 a septiembre del 2020 han transcurrido poco más de 5 o 6 meses en la que se ha llevado una continuidad de audiencias de una vez por semana. Entonces, hay un punto aquí interesante que debemos resaltar, que es la memoria, para efectos de poder dosificar adecuadamente la información. En este sentido, señores magistrados, se hicieron los alegatos de clausura año 2020, en lo que correspondió a mi patrocinada, se suscitaron en 1 hora 34 minutos con 2 segundos hasta 1 hora con 42 minutos y 39 segundos. Es decir, los 3 minutos que le sirvieron para el alegato de apertura se convirtieron en una duplicidad de 6 minutos. Es decir, se duplicó el tiempo que la Fiscalía ha utilizado para estructurar los alegatos de clausura. Qué bueno si hubiera existido un crecimiento cualitativo y cuantitativo de la prueba. Sin embargo,
esta ampliación en el tiempo tomado por la Fiscalía para estructurar sus alegatos de clausura no se deben a que haya acopiado mayor, distinta o mejor calidad de prueba que la sostenida durante todo el proceso, sino que simple y llanamente se ha demorado en argumentar, en concluir, en especular, sin llegar a explicar por qué es que llega, a partir de razonamientos generales, llegan a una conclusión de que mi patrocinada es miembro, es autora del delito de organización criminal bajo el fin delictivo de la empresa criminal de comercialización de drogas. En este sentido, señor magistrado, la Fiscalía ha indicado... Le queda un minuto. Sí, señor magistrado. Picaba drogas como microcomercialización y a través del teléfono celular 98 31 51 451. Señor magistrado, este teléfono nunca ha sido negado por mi patrocinada. El uso del teléfono celular por parte de mi patrocinada no ha sido desconocido. Siempre ha sido conocido por ella y así lo declaró ella en juicio, así lo ha declarado su hija Nicole y así se ha podido comprobar con la oralización de los documentales. Sin embargo, esta utilización del teléfono celular no tiene vinculación directa con Serrano Johnny, que al decir de la acusación es el cabecilla, es el miembro principal de la organización criminal. Y en este punto hay que recordar, si Serrano Johnny, por el hecho de que ya fue sentenciado, basta para considerarse como miembro de esta organización criminal, la defensa considera que no, porque esa sentencia todavía está siendo objeto de apelación y en noviembre será discutida si se confirma o se anula la sentencia de los malditos de Chicago 1. Entonces, esta vinculación, señor magistrado, telefónica, porque principalmente se ha hecho telefónicamente los tratos de microcomercialización en base a la imputación de la Fiscalía, no está acreditado. Vino a declarar el señor Cubas, vino a declarar el señor, el policía Lavado, y frente al interrogatorio de la defensa quedó claro que al momento en que supuestamente se generaban las comunicaciones, no se logró establecer sí que tenía posibilidad de usar teléfonos celulares estando recluido en el penal, porque es conocido de que los penales hoy en día tienen aparatos bloqueadores. Por lo tanto, no había prueba suficiente y razonada de que a la fecha en que se indica que mi patrocinada coordinaba con los miembros de la organización, haya tenido comunicación con Serrano Johnny. No existe, señor magistrado. Un segundo, señor magistrado, es que mi patrocinada ha sido objetivo de investigación. Mi patrocinada la vinculan es una supuesta comunicación que tuvo Walter con su familiar en el sentido de que le pide polos. Está registrado el número telefónico en el índice 76. Rodríguez Menacho vino a declarar, no hemos negado esa numeración de teléfono. Sin embargo, señores magistrados, dicen que cuando Walter Pacheco Santillán conversa con su coacusada, Yesenia Milagros Beatriz Quiroz, dice la Fiscalía que escuchó o que se escucha que Walter le pregunta a Nelly si tiene uno. Entonces, sobre esta línea, señor magistrado, la Fiscalía pretende construir un acto propio de tráfico, cuando a partir del tipo penal de tráfico se necesita actividades, en principio, relacionadas con un preacopio de droga. Es decir, para yo poder vender, para poder traficar, tengo primero que establecer qué cantidad de droga tenía. Si no, de ahí, ¿cómo yo puedo ofertar droga si no se ha acreditado que yo tenía droga en mi poder? Entonces, por eso es que hemos dicho que la Fiscalía simple y llanamente se estructura sobre la base de especulaciones y a partir de afirmaciones o hechos no comprobados para mi patrocinada, porque no hay prueba suficiente y evidente que, por ejemplo, haya corroborado que esa conversación que dice sostener Walter al recibir la llamada a la llamada de Beatriz Leca Quiroz, cuando le dice, Nelly, tienes uno, no hay acreditación de que esa Nelly sea mi patrocinada Nelly Ruth Leca Quiroz, que esa voz que supuestamente la Fiscalía da por sentado de que se trata de Nelly, venga de la voz hablada de mi patrocinada Nelly Ruth Leca Quiroz. Y por último, no hay pericia de voz que demuestre que la persona que le responde a Walter frente a la pregunta, ¿tienes uno?, sea mi patrocinada Nelly Ruth Leca Quiroz.
Por lo tanto, sobre la base de qué concluye la Fiscalía, de que esa persona a quien se dirige Walter Pacheco Santillán sea Nelly Ruth Leca Quirós. No hay evidencia probatoria. Señor magistrado, otro punto, la Fiscalía ofreció y la biovigilancia contenida en el informe 81-2017, en la audiencia del 14 de mayo del año 2020, en la que Liliana Caballero hace la oralización y en la que se dice... Doctor, sí, señor magistrado. Ya su tiempo se ha cumplido, van 4 minutos extra, tiene que ir terminando ya. Sí, señor, ahora termino. Entonces, de este seguimiento, señor magistrado, lo único que se comprueba es que ha habido un contacto entre mi patrocinada con su esposo al bordo de una moto y se han dirigido a la casa del señor Humberto Arena Ramos, que por ser vecinos han mantenido una vinculación comercial por la comida que éste le compraba y por la comida que le fiaba. Y el día del seguimiento de la videovigilancia, lo único que se ve es la llegada a la casa, la salida y el retiro hacia el local comercial de mi patrocinada. Y en ninguna manera, ni en un momento se ha visto en poder o algún pase de drogas, que es lo que se le imputa. Sí ha estado en la moto de su propiedad, pero según la imputación fiscal, recordemos, esa moto ha sido utilizada para los deliveries, no de comida, sino de droga. Y en ese momento no se observa, no se vio droga alguna. A Sapo, Javier Pérez, que señor magistrado, recordemos, este señor tiene legitimidad en este proceso porque ha sido traído como testigo impropio. Su participación en este proceso, señor juez, es como testigo impropio ofrecido por la defensa, ya que durante toda la investigación la fiscalía nunca lo trajo. Entonces la fiscalía pretende establecer que este señor tiene un papel como miembro ya de la organización Chicago 1 a partir de su declaración en este caso, y no es así. La valoración que se tiene que hacer es como testigo, no como procesado, sentenciado, miembro de la organización criminal como lugarteniente. Y cuando dice la fiscalía que en su declaración, porque este señor declaró y respondió de manera desvinculatoria a mi patrocinada, la fiscalía argumenta, supone que esa declaración, al decir que no conoce a Nelly Leca Quirós, pese a que es el lugarteniente, dice que lo hace para ayudarla, cosa que es simplemente una argumentación y que no sólida y que no tiene corroboración. Y respecto a la carta, doctor, se le consultó también sobre la carta de Bacus, y en ningún momento indicó que se trataran de anotaciones relacionadas para el tráfico de drogas. Y una carta por sí solo, magistrado, por máximas de la experiencia, se entiende que estas comunicaciones que hace la Bacus es por cuestiones comerciales, no delictivas. Señor magistrado, vino a declarar que quién llevó la carta o cómo la recogieron y cómo llegó a la casa del vice. Señor magistrado, acá lo importante es el contenido de la carta, sino que la fiscalía pretende establecer dudas a partir de las declaraciones de mi patrocinada y de su hija, en el sentido de que Nicole dice que ella lo llevó y mi patrocinada dice que fue una trabajadora. Lo real y importante en este caso, señor magistrado, es el contenido de la carta, y el contenido de la carta no tiene ninguna evidencia ilícita. La declaración de juicio, señor magistrado, la fiscalía incluye un hecho no postulado ni en la acusación ni en el alegato de apertura respecto a que escuchó la conversación y conoció la conversación de su marido con Jackson telefónicamente cuando éste estaba en el penal para entregarle un dinero del señor Rondón. Pero esta imputación no tiene nada que ver con mi patrocinada. Mi patrocinada está vinculada con actos de tráfico, no con ningún acto adicional, y por lo tanto esta afirmación para sustentar el alegato de clausura solamente demuestra la desesperación de la fiscalía frente a la inexistencia de pruebas, y es un hecho en el cual no nos hemos defendido durante la investigación, la acusación y el juzgamiento, porque no estaba consolidado ni siquiera en el alegato de apertura. Finalmente, Rosaberta, mi patrocinada, pertenece desde el año 2015 porque estuvo presente cuando Bebé quiso entrar a su local. Señor magistrado, los hechos que se le imputan a mi patrocinada son a partir del 2016-2017. 2015 es el periodo comprendido en la organización criminal número 1. Y entonces, ¿por qué darle veracidad a esta señora? Si cuando venía a declarar el lugarteniente Peláez Quesquén, alias Sapo, ha indicado que no lo conoce. ¿Cómo darle crédito a una imputada que únicamente ha declarado con fines desculpatorios? ¿Cómo negarle validez probatoria a una persona condenada ya y que sí considerada como lugarteniente y que ha indicado que no tiene ningún tipo de vinculación la señora Nelly Leca Quirós? Por todas estas razones, señor magistrado, de forma y de fondo, y finalmente
revisando las arañas de las comunicaciones, doctor, y la estructura, porque la facción mayoritaria de esta organización criminal es de la venta de droga, no hay comunicación de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, ni entre los costados, señor magistrado, que vinculen a mi patrocinada con sus coacusados, que algunos de ellos sí tienen escuchas, y en las que aparentemente se trata de venta o menudeo de droga. Mi patrocinada no tiene ninguna de esas vinculaciones. Por estas razones, solicitamos se declare inocente a mi patrocinada y se restituya su libertad por falta de pruebas.